Mi nombre es Ángel Cogollo, asesor en prevención de Colmena Seguros. Vamos a trabajar el tema hoy de plan de evacuación, especialmente el plan de evacuación hospitalaria de la ES Hospital San Vicente de Paúl de Lorica. Dentro del marco de la seguridad y la salud en el trabajo y en los cumplimientos de los estándares mínimos, es importante que las empresas tengan su plan de emergencia, que es el programa por el cual se reconocen mediante un análisis de su vulnerabilidad, las posibles emergencias, la evaluación de sus consecuencias y la necesidad de adoptar procedimientos de urgencia que fueran necesarios aplicar tanto en el lugar como fuera del mismo, en caso de producirse una situación catastrófica. El plan de emergencia es más que un documento, es una cantidad de procedimientos y un análisis de todas esas situaciones peligrosas que podrían presentarse en la institución y cómo podríamos solventarlas de manera adecuada. Para el DOI, dentro del plan de emergencia tenemos el objetivo del plan de evacuación, que es la identificación de las actividades y comportamientos antes, durante y después de una emergencia que amerite la evacuación de las instalaciones del hospital. ¿Por qué trabajamos esto? Es impensable decir que Colombia es un país de desastres. En Colombia pasan muchas emergencias por las mismas características geográficas que Colombia sufre o tiene. Eso también nos hace vulnerables en la medida que sufrimos inundaciones, avalanchas. Aquí les mostramos, por ejemplo, lo que pasó en Salgar en el 2015. También tenemos fuertes lluvias. De hecho, hoy en día estamos sufriendo, iniciando el fenómeno de la Niña nuevamente, lo que sufrimos en el 2017, donde generaron varias inundaciones de los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Valle. También lo de Mocoa, que es una de las últimas tragedias o emergencias bien graves y complicadas o complejas que hemos tenido en Colombia. Y una más cercana hacia el ámbito a lo que hace el Hospital San Vicente de Paúl. El 14 de marzo del 2018, hace menos de 4 años, la clínica Reina Catalina tuvo la necesidad de evacuar 190 pacientes. La evacuación total de toda la clínica, donde afortunadamente 10 centros de salud de la ciudad de Barranquilla recibieron o recepcionaron esos pacientes, porque se presentó un incendio en la clínica. Eso nos hace pensar a nosotros que tenemos que estar preparados, o sea, que sí, las cosas sí nos pueden pasar, que sí nos podemos sufrir lamentables consecuencias a la medida que cuando sucedan las cosas y no estamos preparados. Aparte de ese antecedente de lo real y de lo histórico que tenemos, también nos soporta la parte legal. Las Naciones Unidas, en la Conferencia Mundial de la Reducción de Riesgos de 2005, empieza a hablar de la política de hospitales seguros para desastres. Igual el Ministerio de Protección Social, mediante la resolución 976 de 2009, acoge esta iniciativa de planes hospitalarios seguros para desastres y nos obliga a todas las instituciones de salud, públicas o privadas, a que tengamos lugares seguros. Enmarcado en lo de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas y de la Organización Panamericana de la Salud, donde nos dice hospitales seguros para desastres, y se reafirma ahorita para la política hasta el 2021, o sea, hasta el año pasado, la política y se sigue continuando con la política de estos hospitales seguros. En el Plan Nacional de Desarrollo también se tiene de Prosperidad para Todos, también se incluye el Programa Nacional para Hospitales Seguros frente a Desastres, con el propósito de fomentar la integración de todos los diferentes sectores de este programa, no solamente los hospitalarios, sino también la parte comercial, la parte productiva. Y en el Plan Decenal también el fortalecimiento de estos planes hospitalarios seguros para desastres. Entonces, no solamente es una realidad, sino también que es un cumplimiento de normas y de leyes, que tengamos protocolos, personas, recursos para afrontar situaciones de emergencia que nos ameriten responder a emergencias. Y nos vamos enseguida entonces al tema que nos atañe, que es la evacuación. ¿Qué es una evacuación dentro del contexto de todo el contexto de emergencias? Es el conjunto de acciones, procedimientos tendientes a que las personas amenazadas por un peligro se protejan su vida e integridad física mediante su desplazamiento hasta un lugar de menor riesgo, a un lugar seguro. No solamente salir de las áreas corriendo despavoridamente, sino
es tener claro que existen unos procedimientos en el hospital teniendo en cuenta las características de las personas de un lugar de peligro a uno de menor peligro a través de procedimientos seguros, sobre todo eso, a través de procedimientos seguros, especialmente para nuestros usuarios. Cuando hablamos de evacuación es necesario tener claro que existen 4 fases: la fase de la detección, la fase de alarma, la fase de preparación y la fase de salida. Porque como hablamos de procedimientos, entonces hablamos del procedimiento de detección, el procedimiento de alarma, el procedimiento de preparación y salida. Y estas variables o estas fases están divididas o están influenciadas por las variables. Estas fases están influenciadas por las variables de las personas versus tiempo. Recuerden que entre mayor tiempo pasa una persona expuesta al peligro, mayor va a ser el riesgo que esa persona pueda ser afectada por una condición peligrosa. Vamos entonces a la fase de la detección del peligro. Tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que alguien o algo lo reconoce. Este tiempo depende de ¿qué? De la clase de riesgos, medios de detección que tengamos. Hoy en día acá en el hospital contamos de que es un hospital que trabajamos 24 horas al día. Eso nos implica que hay personas rotando por todos los servicios y que este tiempo de detección va a ser mayor. ¿Por qué? Porque normalmente siempre hay personas en todas las áreas, en excepción de administración, pero normalmente en todos los servicios hay personas y que podríamos dar aviso de manera rápida si se presenta una emergencia. Esta ocupación y uso de la ocupación entonces nos hace que, como les decía, el tiempo sea más corto a la hora de presentarse el evento. También otra cosa que nos influye es el día y la hora del evento. No es lo mismo que se presente una emergencia en las horas de la noche o los fines de semana, que tenemos menor personal, a que se presente, por ejemplo, en una jornada diurna, y durante el transcurso de la semana. Entonces, recordemos, es necesario tener claro, tener claro, por ejemplo, y tener recursos de detección de incendios, detectores de humo, el sistema de cerrado de circuito de televisión y un personal entrenado y capacitado, como tenemos hoy en día los brigadistas que nos ayudan a este proceso de detención, y al personal también de mantenimiento que nos ayuda con este proceso de detección del peligro, si llegase a presentar. La otra fase es la fase de alarma. Está dividida en dos momentos, lo que es la fase de alerta y la fase de alarma. Es el tiempo transcurrido desde que se detecta el peligro hasta que se toma la decisión de evacuar. Cuando hablamos de alarma en esas dos fases, alerta y alarma como tal, es una decisión. Desde que tomamos la decisión de que, ojo, está pasando algo y vamos entonces si será necesario evacuar. Entonces allí es importante que no sea una decisión desesperada, influenciada por el miedo, no, que sea un análisis, porque nosotros recordemos que nosotros somos un hospital, y al ser un hospital tenemos personas que no se desplazan por sí solas o tienen algunos procedimientos médicos que les impide desplazarse de manera segura para ellos, y para nosotros es muy complejo, es muy tedioso, y ponemos en peligro a los usuarios si los sacamos de algunos servicios cuando ellos necesitan una asistencia y algunos equipos biomédicos para sostén de su vida. Entonces, cuando hablamos de alarma, pensamos entonces que en una decisión bajo el análisis de la condición peligrosa para tomar entonces esa decisión. Hablábamos de alerta y alarma. Inicialmente vemos la emergencia y declaramos la alerta. Está pasando eso. Normalmente en el plan de emergencia, que está incluido el plan de evacuación, lo hacemos a viva voz, se llama por teléfono, normalmente a los coordinadores de evacuación o a los coordinadores de emergencia o al coordinador de mantenimiento para solucionar el impasse o la situación peligrosa. Si no se logra controlar con el equipo de contención, con el comité hospitalario de emergencia, se decide evacuar el área o se decide reubicar, que son dos conceptos que manejamos aquí en el hospital. En el hospital manejamos el concepto de reubicación y de evacuación. Recuerden, si esto fuera un centro comercial, pensaríamos solamente que un peligro, evacuamos y pare de contar. Pero como les decía anteriormente, no podemos dar ese lujo por las características de nuestros usuarios. Tenemos un sistema de alarma que ahorita lo vamos a ver en detalle.
en el flujograma que tenemos de evacuación hospitalaria. Otra tercera fase es la fase de la preparación. Es importante verificar previamente quiénes y cuántas personas tenemos. Para el caso de nosotros, cuántos usuarios tenemos, tener bien el censo de los pacientes, el censo de los usuarios, tener claro, por ejemplo, las historias clínicas, mantener despejadas las áreas, mantener despejados los pasillos, para que si se presenta una situación, nosotros podamos salir de manera adecuada. También tener claro, por ejemplo, dónde están los puntos de encuentro para disminuir nuevos riesgos y sobre todo proteger los valores. Y el valor más importante y el más fundamental que tenemos aquí es la vida de los seres humanos y de los usuarios que llegan acá diariamente. Finalmente, dentro de las 4 fases de la evacuación tenemos la salida. Hay áreas que son más cercanas a otras, hay áreas que no. De acuerdo a esta fase de salida, el hospital, bajo un análisis que se hizo, se determinó, ojo, hablamos de unos procedimientos que pueden ser adaptables, expandibles o modificables. En el procedimiento está escrito de esa manera, pero en una situación de emergencia, depende de las características y la magnitud de la emergencia, nosotros entonces podemos decir, bueno, inicialmente tenemos que cirugía va a urgencia, pero resulta que urgencia también está afectada, entonces pensaríamos entonces en ese momento el comité de emergencia determinar que cirugía no iría a urgencia porque también está comprometida y entonces ahí sería el análisis. Pero de acuerdo al documento que mostramos a la Secretaría Departamental o en las auditorías que nos exigen nuestros contratantes o la GPS, en ese documento que requiere la ley, ahí entonces decimos, ojo, tenemos unas áreas de reubicación y unas áreas de evacuación. Y eso hay que tenerlo muy claro como funcionario de la institución. Aquí les mostramos en forma general algunas funciones importantes. La parte de señalización es fundamental para la evacuación. El hospital cuenta con señalización. También contamos con algunos planos que nos ayudan a evacuar y a tener dimensión por hacia qué áreas serían las más seguras. Mantener un buen sistema de comunicación. Participar en los simulacros. Es importante la participación en los simulacros. Conocer las funciones específicas de los jefes, de los brigadistas, de los coordinadores de emergencia y de cada uno de los, como les decía, de los jefes de servicio, hacia dónde vamos a evacuar cada una de las áreas o servicios. Verificar muy bien las rutas de evacuación, contar con el censo actualizado, dar la señal de evacuación conforme a la instrucción del coordinador de emergencia. No es que vamos a evacuar porque yo me asusté, no. Recuerden que eso bajo unos parámetros de coordinación y de verificación. Porque no somos un centro comercial, no somos una sala de cine, entonces tenemos que durar ese tiempo dentro del análisis. Hacia dónde los vamos a evacuar y en qué condiciones y qué estrategias vamos a utilizar de acuerdo a las patologías o de acuerdo a las características de los usuarios. Evitar y controlar el pánico, conducir a las personas hasta el lugar seguro a través de una ruta libre de peligro e impedir el ingreso. Es importante que cuando estemos evacuando, impidamos el regreso de personas que ya fueron evacuadas y normalmente se desesperan y quieren regresar, entonces hay que evitar todo este aspecto. No permitir el uso de ascensores, pues el hospital no tiene ascensores, pero cuando estemos en un lugar, si hay que evacuar, no usar ascensores donde sí los hay. En el punto de encuentro se debe hacer, o en el área de reubicación se debe hacer un nuevo censo de las personas que llegaron a ese punto o a esa área de reubicación o a ese punto de encuentro. Es de gran importancia tener claro el inventario o la elaboración, la elaboración del censo de los usuarios y no solamente de los usuarios, sino de los funcionarios de la ESO. Y notificarlo inmediatamente al coordinador de evacuación. Cuando se coordina la emergencia, cuando llegan los bomberos o la policía y se controla la emergencia, también es entonces pensar en el procedimiento del regreso a las instalaciones o a las áreas que se fueron reubicadas para continuar con el proceso normal. Y eso hay que tenerlo bien también ya establecido y de hecho está establecido en el plan de evacuación. Como les decía y como estábamos hablando, el hospital cuenta con un área de reubicación o áreas de reubicación. Aquí les mostramos en la presentación
en las áreas rojas, son las áreas que estarían en peligro, y las áreas verdes serían las áreas de destino, de acuerdo a la reubicación. De acuerdo a nuestro plan de emergencia, si se presenta una emergencia en urgencias, toda urgencia pasaría transitoriamente o provisionalmente al área de transición. Si la emergencia es en transición y cirugía y quirúrgica, esta área pasaría a medicina interna y a maternidad. Si la emergencia es en medicina interna, pasaría a transición y a quirúrgica. Si es en maternidad y pediatría, pasaría a quirúrgica, a hospitalización o a transición. Si es en cirugía, pasaría a urgencia. Y si es UCI adulto, pasaría a urgencias. Ese es de acuerdo a nuestro plan de reubicación hospitalaria si llegase la necesidad de evacuar ese servicio. En el hospital pensamos y debemos pensar todos y empezar a pensar en la reubicación. Recuerden que eso es muy incisivo con eso. ¿Por qué? Por lo complejo de los pacientes o de los usuarios, ¿sí? Entonces, estas son las áreas de reubicación, y aquí sí tenemos ya el procedimiento operativo normalizado de evacuación del Hospital San Vicente de Paúl de Lorica, donde, bueno, en caso de que Dios nos permita, ojalá que nunca nos permita esto, aplicar este procedimiento, este flujograma de proceso, donde nos invita a evacuar definitivamente, porque las instalaciones son inseguras, ¿cierto? Pensaríamos nosotros en hablar de pronto que una falla estructural, de pronto una fuga de gases, o sí, una invasión de abejas, en fin, existen una cantidad de factores de riesgo que nos harían a nosotros evacuar y no nos permitiría la reubicación. Entonces pensaríamos entonces que, miren aquí como muestra acá, si se presenta un riesgo, entonces ahí ese riesgo se evalúa por el comité de emergencia. No lo hace Pedro, no lo hace Juan, no lo hace Jorge, no. Lo hace un comité para evaluar si es necesario, y nos hacemos dos interrogantes. ¿Será necesario evacuar o sí o no es necesario evacuar? Si no es necesario evacuar es porque se controló con el riesgo, se controló con la emergencia. Pero si es necesario evacuar porque la emergencia o el peligro, ¿cierto? O nos ponía en peligro la situación, entonces se llama a las diversas áreas para activar las alarmas de evacuación. Tenemos varios sistemas de activación de alarma de evacuación. El sistema de altavoz en algunas áreas, porque el sistema de altavoz no aplica para todas las áreas o no tenemos cobertura. Si no es funcional, tenemos pitos. Esos pitos están con los coordinadores o están ubicados con los coordinadores de evacuación, los brigadistas de evacuación, que tienen pitos y darán pitazos a la orden del coordinador de evacuación para que ellos evacúen la sede de la S. Inmediatamente se solicita a los presentes, y no solamente con los pitazos, sino que los coordinadores de evacuación y los jefes de servicio, ¿cierto? De manera inmediata le ofreceremos o le invitaremos a los demás a que den inicio al proceso de desplazamiento hacia áreas seguras, donde tendremos en cuenta lo que hemos mencionado anteriormente: aseguramiento de valores, la priorización de los pacientes, aplicación de medidas de seguridad y preparación para cierre de procesos y servicios. Si hay maquinaria o equipo, si hay personas que necesitan un procedimiento especial, entonces verificar y analizar en cada una de las áreas lo complejo que sería para ello. Tomar las rutas de evacuación para dirigirse a los puntos de encuentro. Actualmente en nuestro plan de evacuación tenemos 4 puntos de evacuación, depende en el área que usted se encuentre. Los puntos de encuentro, el número 1 es el patio de urgencias, o sea, el patio externo de urgencia que tenemos justo al frente, de esa manera. Punto de encuentro número 2, parqueadero interno. Obviamente todas las áreas aledañas, a las áreas cercanas al parqueadero interno, son las que irán para ese punto de encuentro. Plazoleta principal, ahí va toda la gente de administrativa, toda la persona de la parte administrativa y de gerencia irán hacia la plazoleta principal. Y el punto número 4, que es el patio de consulta externa, donde está la plazoleta, allí también, ahí al ladito, donde están
al lado de consulta, de sala de espera de consulta externa más específicamente, ¿cierto? Muy bien, mostramos por ejemplo si hay presencia de herido, pues se hará el procedimiento de atención del herido, o si hay presencia de juego, se atenderá de acuerdo a los protocolos de atención de emergencia de juego. Si es necesario seguir evacuando, se hace un censo del personal en el punto de encuentro y se hace una verificación por área por los brigadistas, por parte de los brigadistas o de los bomberos o de los grupos de socorro que nos apoyen, para que nos mantengamos en el punto de encuentro y la gente que no ha podido salir, terminar de reubicarla o de sacarla. ¿Se cuenta con áreas seguras? Ese análisis también lo hace el comité. Una vez que el comité evalúa que las áreas son seguras, entonces se hace una limpieza de las áreas, se hace rehabilitación del servicio o definitivamente se suspende esa área o se cierra ese servicio y se reubica y se continúa y le podemos dar reporte a la dirección de emergencia de la decisión que se tome y se hace fin de la emergencia con el retorno del personal, bien sea total o parcial, depende de los daños que hemos sufrido. Es importante recordar que el comité de emergencia debe hacer siempre una evaluación de cómo se hizo la evacuación y entregar un reporte, y ese reporte debe permanecer siempre, ¿cierto?, en los registros de salud y seguridad en el trabajo que tiene la empresa. Y con eso, pues ese es nuestro plan de emergencia, enfocados hacia el plan de evacuación que tenemos dentro de la S. Recuerden que para que esto funcione, para que esto sea realmente viable, necesitamos el compromiso de todos los funcionarios, de todos los trabajadores de la institución, para que esto, aunque sea política gerencial, el gerente solito no puede caminar, no, todos tenemos que apoyar las políticas de seguridad. Y recuerden que las políticas de seguridad y de salud en el trabajo no son solamente para la parte administrativa, no, son para todos. Eso fue diseñado para cuidar el bienestar de ustedes y sobre todo cuidar el bienestar de los usuarios de la institución. Muchísimas gracias por la atención, espero que sea de gran provecho. Ahí les dejamos la presentación y con la oficina, con el departamento de salud y seguridad podemos obtener mayor información respecto a este tema. Muchísimas gracias, que pasen buen día.